Congreso de Ciencia, Creación y Apologética, con la participación de Georgia Purdom, doctora en genética molecular, el apologista Joey Owen, director del Ministerio en Español de Respuestas en Génesis, y el doctor José Dunker, psiquiatra y terapeuta familiar. Congreso de Ciencia, Creación y Apologética. And I'm going to be giving a presentation on genetics, evolution, and creation, most asked questions. Vamos a dar una presentación acerca de la genética, evolución y la creación, las preguntas más frecuentes. And a presentation on this topic is very important because the science of genetics is very prominent in books, magazines, TV. La presentación de esta noche, el tema es muy importante porque habla acerca de la ciencia en la genética, que es muy prominente en los periódicos, la televisión, el internet, las películas. Especially with the sequencing of the human genome and advances in DNA technology. Especialmente en la secuenciación de la secuencia del genoma humano y los avances en tecnología del ADN. We live in a very scientific era. Vivimos en una época muy científica. And genetics is also gaining more visibility in evangelical Christian circles. Está ganando mucho más territorio en los círculos cristianos, la genética. Like with the creation-evolution debate, which we're going to talk about this evening, but also genetic screening and genetic testing. Como la genética que está ocurriendo en el debate de la creación y la evolución, nos enfocaremos en esto un poco más tarde. We need to understand how science confirms the Bible and effectively uphold the authority of Scripture in this scientific era. Debemos también saber cómo la ciencia confirma la Biblia y defiende efectivamente la autoridad de las Escrituras en esta época muy científica. 1 Peter 3:15 says, "But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear." Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para dar una defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. I want people to know that when God's word talks about biology, we can trust it. Queremos dejarles saber que cuando las personas hablan acerca de la palabra de Dios puede ser confiada, aunque esté hablando acerca de la biología. That God's word is true, and when we answer questions or give a defense for these things, they can know the hope that we have in Jesus Christ. Que la palabra de Dios es verdadera, que cuando contestamos preguntas, cuando contestamos y damos respuestas y damos defensas en estos asuntos, podemos saber la esperanza que se encuentra en Jesucristo. So we're going to go over the 3 most asked questions. Vamos a ver las preguntas más frecuentes que me hacen. The first question is, can beneficial mutations add new traits necessary for molecules to man evolution? ¿Puede la mutación benéfica añadir nuevos rasgos necesarios para la evolución de moléculas a hombre? Can natural selection lead to changes that given time produce new kinds of animals? ¿Puede la selección natural a lo largo plazo producir nuevos cambios en animales? And is junk DNA really junk? ¿Y el ADN basura realmente es ADN basura? So what I'm going to show you is that when we start with God's word as truth, Cuando comenzamos como la palabra de Dios como real, what we observe today in genetics lo que observamos hoy en día en la genética and how it applies to the past confirms God's word as y truth. cómo aplica en el pasado confirma la verdad de la palabra de Dios. But if we start with man's ideas as truth, Pero si comenzamos con las palabras del hombre como verdaderas o ciertas, then there are a lot of problems with what we observe in genetics va a haber mucho problema con lo que observamos en la genética, and how it applies to the past and does not confirm man's ideas as truth. cómo se aplica en el pasado y cómo no confirman las ideas del hombre como verdaderas. Okay, so the first question, do mutations add novel traits necessary for molecules to man evolution? Primera pregunta, ¿añaden las mutaciones nuevos rasgos necesarios para la evolución de moléculas a hombre? Mutations are important for evolution Las mutaciones son importantes para la evolución. because they provide the raw material, Ellos proveen el material crudo que se necesita. the variation in DNA that natural selection acts on, Cómo actúa la selección natural y el ADN sobre estos. which I'll discuss in a little bit. Y discutiremos acerca de esto más tarde. So do mutations do what evolution needs? Las mutaciones hacen lo que la evolución necesita que hagan. So mutations only alter existing DNA. Las mutaciones solo alteran o cambian el ADN existente, resulting in either no change or a detrimental change. resultando en ningún cambio o cambio perjudicial. Think about things like cancer and disease. Piensa en cosas como el cáncer o las enfermedades.
Well, you might say, well, what about beneficial mutations? ¿Y qué de las mutaciones benéficas? Well, mutations can be beneficial in specific environments to help organisms adapt. Pueden ser benéficas en ambientes necesarios para que los organismos se puedan adaptar. But they don't do what evolution requires, which is the addition of novel traits. Pero no hacen lo que necesitan, que es la añadidura o el agregar nuevos rasgos o características, So that the organism is on its way to becoming something else. para que el organismo vaya en vías de convertirse en otra cosa. So we're going to look at a couple of examples of mutations commonly used to support evolution. Vamos a ver algunos ejemplos que utilizamos para apoyar la evolución. And first we're going to talk about antibiotic resistant bacteria. Y uno de estos ejemplos que tratan de apoyarla es el antibiótico. They're often used as a textbook example of evolution in action. Usualmente son un ejemplo clásico de la evolución en acción. So how do antibiotics work? ¿Cómo funcionan los antibióticos? Let's say you have an infection Vamos a decir que tienes una infección and the doctor prescribes an antibiotic. y el doctor te receta un antibiótico. If the bacteria are normal, Si la bacteria es normal, the antibiotic interacts with the normal protein that the bacteria produces, el antibiótico comienza a interactuar con la bacteria que tiene normal and the bacteria die. y muere la bacteria. And maybe the antibiotic is penicillin, Tal vez ese antibiótico sea la penicilina and it stops the bacteria from building a cell wall. y para la bacteria a construir su pared celular. And as a result, you're cured of the infection. Y como resultado te curas de la infección. But what happens if you have an infection, but the bacteria are resistant to the antibiotic? Pero ¿qué pasa si tienes una infección y la bacteria es resistente a ese antibiótico? Because they're mutant. Porque son mutantes. The antibiotic can't kill the bacteria Ese antibiótico no puede matar la bacteria because it can't interact with the mutant protein that the bacteria produce. porque no puede interactuar con la proteína que está produciendo esta bacteria. So in the case of taking penicillin, En vez de entonces tomar penicilina, it has no effect, no tiene efecto and the bacteria keep making a cell wall and survive. y la bacteria continúa haciendo su pared celular y sobrevive. No te curas de la infección. And you're not cured of the infection. No te curas de la infección. But here's what we need to realize. Esto es lo que hay que saber. The bacteria survive because they're less fit, Las bacterias sobreviven porque son menos aptas, not more fit. no más aptas. While they can still build a cell wall, Aunque puedan construir su pared celular, they probably can't do it as well because of the mutant protein. tal vez no lo pueden hacer tan bien por la proteína de la bacteria. But evolution requires a gain of traits. Pero la evolución requiere una añadidura de rasgos. But mutations cause a defect or a loss in the bacteria. Sin embargo, la mutación causa un defecto, una pérdida en la bacteria. So let me use a real life example with Helicobacter pylori, Vamos a utilizar un ejemplo de vida real de la bacteria Helicobacter, which is the cause of most stomach ulcers. que es lo que ocurre en muchas úlceras de estómago. So let's say you have an ulcer and you go to the doctor, Tienes una úlcera, vas al médico. and they confirm that you have H. pylori in your stomach. Confirman que tienes la bacteria H. pylori en tu estómago. They will prescribe an antibiotic, Te recetan un antibiótico. and that antibiotic gets absorbed through the cell wall. Y ese antibiótico se absorba a través de la pared celular. Now, H. pylori produces an enzyme or a protein that converts the antibiotic to poison. Produce una enzima que convierte el antibiótico a veneno. And the enzyme's normal job, though, is to break down food for the bacteria. Y lo que ocurre naturalmente es que la enzima maneja el rompimiento de la comida para que lo puedan aceptar mejor en su cuerpo. But it also interacts with the antibiotic, creating a poison. Pero también interactúa con el antibiótico haciendo su veneno. The poison that is produced through this interaction causes death. Lo que ocurre en esta interacción es una muerte So, yay, you're So, cured of the bueno, te infection curaste. and the ulcer. de la úlcera y de la infección. But what happens if you have mutant H. pylori causing the infection and the ulcer? Pero ¿qué pasa si tienes una bacteria mutante que está causando la infección y la úlcera? The doctor has no way of knowing this. El doctor no sabe qué hacer con esto. So he'll still prescribe the antibiotic, but something different will happen. Te receta el antibiótico, pero otra cosa muy diferente ocurrirá.
So the antibiotic still gets absorbed through the cell wall, El antibiótico se sigue aceptando a través de la pared celular, but the mutant H. pylori lack the ability to produce the enzyme pero no tiene la manera de producir el veneno que le hace falta, that converts the antibiotic to a poison. que lo convierte en un veneno. So no poison can be formed to kill the bacteria. Así que no se forma el veneno para matar la bacteria. So no enzyme, no poison, no death. No tienes enzima, no tienes veneno, no hay muerte. And that's not good for you Y eso no es bueno para ti. because you still have the infection and the ulcer, and then the doctor has to try different antibiotics. Y no es bueno porque entonces tienes la infección, sigues con la úlcera y el doctor tiene que tratar diferentes antibióticos para curarte. But remember, I said that the enzyme that converts the antibiotic to a poison Pero acuérdense que les mencioné que la enzima que convierte el antibiótico en un veneno also helps the bacteria to break down food. también ayuda a la bacteria a descomponer la comida. So while they are resistant to the antibiotic, Y aunque sean resistentes al antibiótico, they're also less able to break down certain types of food. también son menos capaces de descomponer ciertos tipos de comida. So overall, there's a loss of traits, Así que hay una pérdida de rasgos, not the gain required by evolution. no el avance requerido para la evolución. So just in summary, Así que en resumen, we'll get this down. Normal bacteria, normal enzyme converts to poison, the bacteria die. normalmente tienes una bacteria normal, tienes un antibiótico normal, viene la enzima, lo convierte a veneno y la bacteria que hay en tu cuerpo muere y estás bien. Mutant bacteria, mutant enzyme, don't convert it to poison, bacteria live. En una bacteria mutante y una enzima que no está funcionando correctamente bien, no hace el cambio correcto y sigue viviendo. But why did the mutant bacteria survive? Pero entonces, ¿por qué sigue sobreviviendo la bacteria mutante? Because they lost the ability to produce the enzyme, Porque han perdido la habilidad de producir la enzima, which converts the antibiotic to a poison, que convierte el antibiótico en un veneno, and they also are unable to break down certain types of food. y no pueden descomponer ciertos tipos de comida. This is the opposite of evolution. Esto es lo opuesto de la evolución. You need a gain of traits. En la evolución necesitas ganar rasgos, añadir rasgos. So the bacteria is not evolving. La bacteria no se está evolucionando, It's not moving vertically, evolving into something else, no se está moviendo verticalmente, convirtiéndose en otra cosa, but rather moving horizontally with variation within the bacteria. sino se mueve horizontalmente dentro del mismo rango. And in one research study done, En uno de los estudios que se han hecho, looking at many different antibiotics and how bacteria become resistant, observaron cómo se pueden convertir resistentes los diferentes antibióticos y las bacterias. it was discovered that in every case, Se descubrió que en cada uno de los casos it was a loss or decrease of bacterial protein function. hubo una pérdida y una reducción de la proteína en la bacteria. Again, the mutations are causing changes in already existing DNA. Está causando cambios en el ADN ya existentes. Nothing new is added. Nada nuevo es añadido. And while helpful in the environment with antibiotics, Y aunque es de utilidad en un ambiente con antibióticos, so the bacteria can survive, para que la bacteria pueda sobrevivir, it's not helpful overall because they've lost something. no es realmente generalmente bueno porque ha perdido algo. Mutations don't cause the formations of new traits which evolution needs. Las mutaciones no causan la formación de nuevos rasgos que son necesarios para la evolución. Now, another great example of this has been shown by the research of Richard Linsky at Michigan State University. Otro ejemplo clave para esto es el investigador Richard Lenski en la Universidad del Estado de Michigan. He has been growing the bacteria E. coli in his lab continuously since 1988. Él ha estado creciendo continuamente desde 1988 una bacteria de E. coli en su laboratorio. He just keeps giving them fresh food. Le da comida fresca y la continúa creciendo. And Linsky has observed changes in the bacteria over time. Y Lenski ha observado cambios en las bacterias a través de los tiempos. Evolutionary biologist Jerry Coyne at the University of Chicago El biólogo evolucionista Jerry Coyne en la Universidad de Chicago thinks Linsky's work is yet another textbook example of evolution in action. piensan que es otro ejemplo clásico de la evolución en acción.
He said Linsky's experiment is also yet another poke in the eye for anti-evolutionists. The thing I like most is it says you can get these complex traits evolving by a combination of unlikely events. That's just what creationists say can't happen. El experimento de Linsky es otro golpe bajo para los anti-evolucionistas. Lo más que me gusta es que dicen que pueden obtener estos rasgos complejos en proceso de evolución a través de una serie de eventos improbables. Eso es justo lo que comentan los creacionistas que no puede ocurrir. So Coyne is saying they do evolve new traits, which, as I just explained, doesn't happen. Está diciendo que sí pueden evolucionar rasgos nuevos, pero realmente no está ocurriendo. Has Linsky observed complex traits in bacteria forming over time? ¿Ha observado rasgos muy difíciles de formar a través o muy elevados de formar a través del tiempo? Are they evolving right before his eyes? ¿Están evolucionando estas bacterias ante sus ojos? Well, the fitness of the bacteria is increased compared to what he started with. El incremento de la aptitud es comparada con la bacteria con la que había comenzado. But why? ¿Pero por qué? So they studied them genetically to see how they've changed. Estudiaron genéticamente para ver cómo habían cambiado. And it's due to Y es debido the inactivation of genes, a la inactivación de los genes, loss or decreased function of certain proteins, pérdida o decaimiento funcional de ciertas proteínas and the loss of regulatory controls. y la pérdida de controles regulatorios. Basically, they're losing things they don't need anymore because they live in the lab. Básicamente están perdiendo cosas que no necesitan más porque están viviendo dentro de un laboratorio. So they've gotten more fit to live in the lab. Por lo tanto, son más aptas para vivir en un laboratorio. But overall, they're not more fit. Pero realmente no son más aptas. They've gotten fat and lazy. Se han puesto gruesas y vagas. You put these same bacteria in the soil outside your home, Pones estas mismas bacterias en la tierra fuera de tu hogar and they will die very quickly because they have lost so many things. y mueren casi instantáneamente porque han perdido tantos rasgos y características. And again, what do you need for evolution? ¿Y qué necesitas para la evolución? You need the gain of new traits. Añadidura de rasgos nuevos. Mutations are causing changes in DNA that's already there, Las mutaciones están causando cambios existentes que ya están and overall resulting in the loss of traits. y resultan en la pérdida de estos rasgos. That's the opposite of evolution. Es lo opuesto a la evolución. So the bacteria, again, is not evolving. Por lo tanto, la bacteria no está evolucionando. It's not moving vertically, No se está moviendo verticalmente, becoming something else, convirtiéndose en otra cosa, but rather just varying within the bacterial species. sino se está en la misma variación de la especie. But many evolutionists will argue that time is the key. Pero ellos argumentan que la clave es el tiempo. If you give it enough time, mutations will turn fish into fishermen. Si le das suficiente tiempo, vas a ver que se convierten de peces a pescadores. But time is not the key. Pero el tiempo no es la clave. A way to add a trait, and mutations have never been observed to do that. Nunca han sido observadas hacer esto. Yeah, I said that. You need a mechanism. Necesitas un mecanismo. So I always say, I'll give evolution trillions of years, Yo le doy a la evolución billones de años, but it will never work because they don't have a mechanism, pero no funciona porque no tienen un mecanismo, a way to do what it needs. una manera en cómo se pueda hacer. It's like trying to go from point A to point B, Es como tratar de punto A a punto B, but you can only take steps backwards and you can't go in a circle. pero solamente puedes ir para atrás y no puedes ir en círculos tampoco. Doesn't matter how long you give it, you'll never get there. No importa cuánto tiempo le des, nunca vas a llegar. Mutation is not a mechanism that allows an organism to gain the novel traits La mutación no es un mecanismo que permite a un organismo añadir características nuevas, required for movement on an evolutionary tree from simple to complex. requerido en el árbol evolutivo para moverse de un organismo simple a uno complejo. All right, let's go to our next question. Can natural selection lead to changes at given time, produce new kinds of animals? La próxima pregunta, ¿puede la selección natural a lo largo plazo producir nuevos cambios en animales? Natural selection is said to select for or against the changes caused by mutations. La selección natural son cambios favorables o desfavorables causados por mutaciones, Leading to the gain of new traits,
para la añadidura de nuevos rasgos, and up the evolutionary tree from fish to fisherman. para que sigan subiendo en el árbol evolutivo de pez a pescadores. So is this what natural selection does? ¿Es esto lo que hace la selección natural? First, let's define what we mean by natural selection and evolution. Definamos primeramente qué es la selección natural y qué es la evolución. Because they're two very different processes, even though they're often equated. Son dos componentes muy diferentes, aunque algunas veces se entremezclan. So natural selection is the process by which individuals possessing a set of traits La selección natural es cual el sujeto posee un conjunto de rasgos específicos that confer a survival advantage in a given environment que proveen una ventaja para la sobrevivencia en un ambiente leave more offspring on average that survive to reproduce in the next generation. y dejan que el promedio más cría para que puedan sobrevivir y reproducir la próxima generación. You can see it, it's observable. Es observable, la puedes ver. Let's say we have brown, black, and white bunnies, Vamos a suponer que tenemos diferentes tipos de conejos and they live in an area that's very snowy. y viven en un área que tiene mucha nieve. Who will survive? ¿Quién sobrevivirá? Well, the white bunnies will survive. Bueno, los de pelaje blanco. And over time, this will lead to the majority of bunnies being white and very few being black and brown. Y esto va a llevar a que muchos conejos se reproduzcan con el pelaje blanco y mucho menos con el marrón o el oscuro. Natural selection is observable in the present La selección natural es observable en el presente and can lead to speciation and variation within populations of organisms. y lleva la especiación y lleva la especiación y la variación en diferentes poblaciones de organismos. But it's very different from evolution. Pero es muy diferente a la evolución. Evolution is the idea that all life on Earth has come into existence by descent with modification from a single-celled common ancestor. Es la idea que toda la vida vino en la Tierra vino a existir por descendencia con modificaciones de un ancestro común unicelular. We sometimes call this molecules to man evolution. Le llamamos lo que es la evolución de moléculas a hombre. The requirement is for new traits as organisms evolved from simple to complex. Y requiere o tiene requisitos que los rasgos nuevos de los organismos evolucionen de una manera simple a uno más complejo. And it's not observable. Y no es observable. It requires a bunny to evolve into something that is not a bunny. Requiere que el conejo se convierta en algo que no es un conejo. So natural selection and evolution are two very different things, La selección natural y la evolución son dos cosas muy distintas, even though they're said to be the same. aunque muchos dicen que son iguales. So what are the results of natural selection and what is required by evolution? ¿Qué es entonces lo que se requiere por la selección natural y por la evolución? Well, natural selection, you get the loss or alteration of traits. Y tienes la pérdida o alteración de los rasgos. We saw that with the bunnies. Those with brown and black fur die, but the whites survive. Vimos eso con el pelaje blanco de los conejos, se murieron los de pelaje oscuro y marrón. But evolution requires the gain of new traits. Pero la evolución requiere la adquisición de nuevos rasgos. With natural selection, we have horizontal change. Con la selección natural tenemos cambio horizontal. Organisms survive better in a given environment. Sobreviven mejor en un ambiente que ya está dado. Not vertical change, No cambio vertical, organisms progressing from fish to fishermen. progresando de pez a pescadores. Natural selection is consistent with the creation orchard, Es consistente con el huerto de la creación, but evolution needs a tree of life. pero la evolución requiere el árbol evolutivo de la vida. So let me explain what a creation orchard is. Permítame explicarle un poco más acerca de esto. God created animals according to their kinds, Dios creó a los animales de acuerdo a su tipo and we have variation within those kinds. y tenemos variación de especies dentro de este tipo. Like with the bunnies, we have different colored bunnies, but they're all bunnies. Como en los conejos tenemos diferentes conejos de diferentes colores, pero siguen siendo todos conejos. But that's very different from the evolutionary tree, Son muy distintos al árbol evolutivo, in which one kind of animal evolves into a different kind, like dinosaurs into birds. muy diferente en el árbol evolutivo cuando uno viene de un tipo y se convierte en otro, como de dinosaurios a pájaros. So what we observe is that natural selection, just like mutation, does not do what evolution needs. Y observamos que la selección natural, como hemos visto, no hace exactamente lo que es necesario con la evolución.
So let's look at a couple of examples of natural selection used in support of evolution. Vemos algunos ejemplos que se utilizan para apoyar la evolución, pero que son de ejemplos de selección natural. So we're going to talk about dogs, Hablemos de los perros. and this is my dog, Harley. Este es mi perro Harley. So he is a mixture of a black lab and a border collie, Es una mezcla de un perro labrador y un perro pastor. and he is an eternal puppy. Y es un bebé de corazón. And so we both know in the wild and domestically, we have many different species and breeds of dogs. Sabemos que hay muchas especies de perros, ya sean domésticos o salvajes. So how could natural selection accomplish this? Pero ¿cómo la selección natural puede hacer esto? Let's say we have two dogs that have medium hair. Veamos que tenemos dos perros con pelo mediano. They have the S gene for short hair and the L gene for long hair. La S significa corto y la L significa pelaje largo. So if these two medium hair dogs mate, what are the offspring? Si ellos se casan, ¿cómo será su cría? You can have a short hair dog, Vas a tener un perro de pelaje corto, you can have a medium hair dog, uno de pelo mediano or you can have a long hair dog. o uno de pelo largo. Now, let's say that these dogs Digamos que estos perros live in Siberia where it's very cold. vivan en Siberia cuando es muy frío. Who's going to make it? ¿Quién va a sobrevivir? Muy bien. Bueno. So the They're short smart, they're and smart. medium hair dogs are not well equipped to live there. Los de pelo corto y pelo mediano no están equipados para vivir ahí. And over time, as the population grows and reproduces, Crece a través del tiempo la población those dogs will die. y esos perros morirán. You can hear them go, Everyone "Ah." loves the dogs. Leaving just the long-haired dogs. Solamente van a sobrevivir los de pelaje blanco. Now, notice what happened. Observe lo que ocurre. The S version of the gene completely disappeared from the population La variación del gene S completamente desaparece de esa generación, because that's what natural selection does. porque eso es lo que hace la selección natural. It selects for or against certain traits in an environment leading to loss. Selecciona aquellos cambios favorables o desfavorables, pero que son necesarios, pero aún así conllevan a una pérdida. There's no gain of traits needed for evolution. No se añaden rasgos necesarios para la evolución. It's actually a loss, in this case, short hair. Es una pérdida y en este caso es la pérdida del pelo corto. So if we're just left with long-haired dogs, Si nos quedamos con perros de pelo largo, then the only possible offspring is more long-haired dogs. la única posibilidad es perros de pelo largo. You can't have short or medium hair because the S gene is gone. Ya el gene no está ahí, por lo tanto no pueden reproducirse así. And that's the opposite of evolution. Eso es lo opuesto a la evolución. So while natural selection can and does lead to speciation and variation in dogs, Aunque la selección natural nos lleva a la especiación entre los perros y la variación entre ellos and other living organisms, y otros organismos vivientes, it cannot do what evolution requires it to do. no puede hacer lo que la evolución requiere que hagan. It's going in the opposite direction. Va en la manera opuesta. Dogs stay dogs. Los perros se quedan perros And they get better adapted for certain environments. y se adaptan mejor a ciertos ambientes. They don't change into things that aren't dogs. No se cambian cosas que no sean perros. And as I said before, for mutations, Como les dije anteriormente acerca de la mutación, time is not the key. tiempo no es la clave. I don't care if you give natural selection trillions of years. No importa si le das billones de años. It can only select for or against what is already there. Solamente puede seleccionar lo que ya está existente a favor o en contra. It can't generate anything new which evolution needs to go from fish to fisherman. Pero no puede generar nada nuevo que conlleve una especie, un tipo ir de pez a pescador. You need a mechanism or a way to add a trait, and that's never been observed. Necesitas una manera en que se añada este rasgo, pero esto nunca ha sido observable. An article in the journal Trends in Genetics Un artículo en la revista Trends in Genetics, en español es Tendencias de la Genética, a few years ago really demonstrated the dilemma between what natural selection does and what evolution needs. demostró claramente lo que hace la selección natural y lo que la evolución necesita.
The article begins by talking about natural selection and adaptation, El artículo comenzó a hablar acerca de la selección natural y la adaptación, and how it's been studied in the present, cómo ha sido estudiada en el presente, but the very last sentence of the introduction states, pero la última oración de este estudio cita y dice, nonetheless, most studies of recent evolution involve the loss of traits, and we still understand little of the genetic changes needed in the origin of novel traits. sin embargo, muchos estudios recientes sobre la evolución conllevan a la pérdida de rasgos y aún así entendemos muy poco de los cambios genéticos necesarios para el origen de los rasgos nuevos. Now, a couple things to keep in mind. Algo para mantener en mente. When they say evolution, they're actually talking about natural selection. Cuando mencionan aquí la palabra evolución, están hablando realmente de la selección natural. And yes, we see the loss of traits. Sí vemos la pérdida de los rasgos. We saw that with our dog example. Vimos eso en el ejemplo de los perros. They lost the ability to make short fur. Perdieron la habilidad de producir pelaje corto. So they need novel traits, Por lo tanto, necesitan características nuevas. new things, new traits to go from fish to fisherman. Necesitan nuevas características para ir de pez a pescador. So the article gives some examples of changes that have occurred in organisms as a result of natural selection. So nos da algunos cambios que han ocurrido en los genéticos para supuestamente obtener rasgos nuevos. They talk about pigmentation, lightening, and darkening in fish. Hablan acerca de la pigmentación de los peces, sea ya clara o oscura. Wing color pattern changes in butterflies, Cambian los patrones de las alas de las mariposas and the loss of structures or armor plating in fish. y la pérdida de las estructuras de las escamas protectoras de los peces. These are great examples of natural selection or adaptation Estos son ejemplos excelentes de la selección natural y la adaptación, of the populations to the changing environments. cuando se cambian las poblaciones dentro de su ambiente. I don't know any scientist that would debate that. No conozco ningún científico que haga un debate acerca de esto, But it's not the gain of new traits. pero no están añadiendo nada nuevo. There's no direction. No hay dirección a donde están You're yendo. not moving vertically, but horizontally. No se están moviendo hacia arriba y creciendo, sino horizontalmente. The fish are fish, and the butterflies are the butterflies. Los peces son peces y las mariposas siguen siendo mariposas. Now, toward the end of the article, they have a section entitled Origins of Novelty. Al final del artículo tenemos una selección titulada Orígenes novedosos. And they say many of the well-studied examples of adaptive evolution have involved trait loss. Okay. Muchos de los ejemplos más estudiados sobre la evolución adaptaron conllevan a la pérdida de rasgos. And when they say adaptive evolution, again, they mean natural selection. Y cuando hablan de la pérdida están hablando de lo que es la selección natural. However, over the broad sweep of evolutionary time, what we would really like to explain is the gain of complexity and the origins of novel adaptations. Lo que realmente nos gustaría explicar es la añadidura de la complejidad y los orígenes de las nuevas adaptaciones. Agreed, that's exactly what they need. Eso es exactamente lo que le hace falta. So how do the authors resolve this problem? ¿Cómo resuelven los autores este problema? Because there's no scientific evidence for it. Porque no hay evidencia científica acerca de esto. Because natural selection isn't resulting in the types of gains they need. Porque no está dando el resultado que necesitan en la añadidura de nuevos rasgos. So they say, Ellos dicen, of course, to some extent, the difference between loss and gain could be a question of semantics. So, for example, the loss of trichomes, which is a hair-like appendage on flies, could be called the gain of naked cuticle. por supuesto, a cierto punto, la diferencia entre la pérdida y ganancia puede ser tan solo un asunto de semántica. Por ejemplo, la pérdida de los tricomas, un tipo de folículo en las moscas, puede ser llamada la ganancia de una cutícula desnuda. So their solution is just to rename the losses and call them gains. En otras palabras, ¿le cambian el nombre y le dicen que es ganancia? No. But renaming it doesn't change anything. Pero si lo cambias nombre, no cambia nada. That's equivalent to a person who has suddenly lost all of their money, Eso es equivalente a una persona que ha perdido todo su dinero. saying, I've not lost money, I've gained poverty. Es decir, yo no he perdido mi dinero, he ganado ser pobre. Now, it may make the person sound optimistic, Hace a la persona ser muy optimística. but it doesn't change the fact that they've lost all their money. No cambia el hecho de que perdieron todo su dinero. And so, in the same way, an organism through natural selection and mutation De la misma manera, el organismo a través de la selección natural y la mutación doesn't gain traits, it loses or slightly alters them. no gana, sino que pierde o los altera.
It doesn't matter how you choose to say it. No importa cómo quieras decirlo. Natural selection does not provide a mechanism or a way to gain the new traits needed for evolution. La selección natural no provee un mecanismo para añadir o agregar rasgos nuevos que necesita la evolución. So going back to our original chart, Regresando a nuestra pregunta. Ay, perdón. Sorry. Me perdí. Regresando originalmente a lo que estábamos hablando. we do see the loss or alteration of traits, Vemos los requisitos de las pérdidas y las añadiduras, but not the gain of new traits. pero no la ganancia de los nuevos. We do see horizontal change, Vemos cambios horizontales, but not vertical change. pero no verticales. It is consistent with the creation orchard, Es consistente con el huerto de la creación, but not consistent with the evolutionary tree of life. pero no con el árbol evolutivo de la vida. Natural selection is not a mechanism, a way that allows an organism to gain novel traits. La selección natural no es un mecanismo, una manera que permita a un organismo añadir o adquirir nuevos rasgos o características Which are required for movement on an evolutionary tree from simple to complex. que son necesarios para la equivalencia o seguir creciendo en el árbol evolutivo. Natural selection only acts on already existing traits. Si no actúa solamente en las cosas ya preexistentes. It's not a mechanism by which an animal can evolve into a different kind of animal. No es un mecanismo entre un animal pueda convertirse en otro tipo de animal. Instead, what we observe is speciation within the kinds of organisms that God has created. Sino podemos ver la diferente especiación entre los diferentes organismos que Dios ha creado. So going back to our original two questions, Regresando a las preguntas originales, do mutations add novel traits? ¿añade las mutaciones rasgos nuevos? Can natural selection lead to changes? ¿Puede la selección natural llevar a nuevos cambios? Can any of this give evidence for evolution? ¿Hay alguna evidencia acerca de esto? The answer is no. La respuesta es no. Natural selection and mutations, which we observe in the present, do not support evolutionary ideas. Las selecciones naturales que vemos y las mutaciones que observamos en el presente no apoyan las ideas evolutivas. Okay, the last question. La última pregunta. Is junk DNA really junk? ¿Es el ADN basura realmente basura? First, let's talk a little bit about DNA. Hablemos un poco del ADN primero. Human beings have 3 billion base pairs of DNA. Los humanos tienen 3 billones de pares de bases. It's a twisted double helix Es lo que se conoce como el doble hélice trenzado, with 2 strands of bases that pair with each other. con 2 hebras de bases que se emparejan entre sí. So here's a picture of what it looks like. Aquí hay una, And it's organized into 23 pairs of chromosomes in humans. y se organizan entre 23 pares de cromosomas en los humanos. And we have approximately 20,000 genes, which are the instructions for proteins. Y tenemos 20.000 genes que son instrucciones para las proteínas, That's about 2% of our DNA. como el 2% aproximadamente del ADN. So how do we get from DNA to proteins? ¿Cómo llega del ADN a las proteínas? How many hours and days do we have? ¿Cuántos días y horas tenemos para esto? It's a very complex process. Es un proceso. So this is a simplified version. Es un proceso muy complicado y largo y les voy a dar una versión condensada y sencilla. DNA makes a temporary copy of itself in the form of RNA. El ADN hace una copia temporaria de sí misma llamada ARN. And then that is read and the proteins are assembled. Eso es leído y entonces se leen las proteínas. Proteins are what make up our bodies. Las proteínas es lo que se compone de nuestro cuerpo. Yes, we have some fat, Sí, tenemos un poquito de grasita, but it's mostly proteins. pero mayormente proteína. Now, don't forget how this works. DNA to RNA to proteins. No olviden cómo funciona del ADN al ARN a las proteínas. Because we're going to talk more about that RNA in a minute. Vamos a hablar un poco más del ARN en un momento. So if only 2% of our DNA codes for proteins, what is the other 98% doing? ¿Qué hace el resto del 98% si solamente el 2% del ADN codifica para las proteínas? Well, it's been labeled as junk. Pues le han dicho que es basura. They say it does not code for proteins, Dice que no codifica para las proteínas, por lo tanto no es necesario, and therefore it's not important. que no es importante. There's many different types of junk DNA, Hay muchos tipos de diferentes de ADN basura. and if you look at a pie graph of human DNA, Y si miras el gráfico,
Only you'll see that one tiny green wedge there is what the protein coding genes ¿Ves esa are. parte verde hacia el final? Ese es el 2% lo único que hace del ADN. And so they are considered, Así que junk son, DNA is considered genetic fossils or leftovers from our evolutionary past. son considerados fósiles genéticos del resto de nuestro pasado evolutivo. Susumu Ono, a geneticist in the 1970s, actually coined the term junk DNA and stated this. Susumu Ono fue un genetista que acuñó el término de ADN basura en los 70 y dijo lo siguiente. The earth is strewn with fossil remains of extinct species. Is it a wonder that our genome, too, is filled with the remains of extinct genes? La Tierra está llena de remanentes de fósiles de especies extintas. Realmente nos maravilla que nuestro genoma también esté repleto de estos sobrantes de genes extintos. And when they say genome, they mean the DNA inside the nucleus of our cells. Cuando hablan de genoma, hablan del ADN que está en el núcleo dentro de las células. So the thinking ADN. was that as we evolved up the evolutionary tree from fish to fisherman, La idea es que si subimos de pez a pescadores en el árbol evolutivo, DNA that was no longer necessary or useful, el ADN que ya no es necesario o útil, like DNA for making a monkey tail or a fish fin, como haciendo el ADN que es necesario para hacer la cola de un mono o las escamas de un pez, began to degrade and get mutations, but it was still part of our DNA. comenzaron a simplemente a degradarse, pero seguía siendo parte de nuestro ADN. But since the release of the human DNA sequence in 2003, Pero en el lanzamiento del el proyecto del genoma humano en el 2003, and discovering that we only had about 20,000 genes, y descubrieron que solamente teníamos como 20.000 genes, there's been a lot of interest in studying junk DNA. ha habido mucho interés en estudiar lo que es el ADN basura. And a lot of that research has been done by the ENCODE project, Muchas investigaciones han sido hechas por el ENCODE Project, sus siglas en inglés, which stands for Encyclopedia of DNA Elements. Enciclopedia de los Elementos del ADN. And it involves many scientists and research facilities around the world. Involucra a muchos científicos e instalaciones de investigaciones a través del mundo, And they've published dozens of papers in scientific journals. publicado decenas de revistas y papeles científicos. Now, phase one was completed in 2007, La fase 1 fue completada en el 2007 and they studied 1% of the human genome y estudiaron 1% en el genoma humano. and found that nearly all the junk DNA studied is made into RNA. Y encontraron que casi todo el ADN basura estudiado está en el ARN. So even though that RNA doesn't make a protein, Aunque el ARN en que ADN no es una proteína, it has a function just as RNA. tiene lo que es una función como el ARN. Several scientists commenting on this study said, Varios científicos sobre este estudio dijeron lo siguiente: "We are now seeing the majority of the rest of the genome is active to some extent. estamos viendo ahora que la mayoría del resto del genoma es activo hasta cierto punto. We may not know what it's doing yet, but it's doing something." No sabemos lo que estamos haciendo, pero aparentemente está haciendo algo. Francis Collins, who's the head of the NIH, Francis Collins dijo lo siguiente: said there's a lot more going on than we thought. hay mucho más que está ocurriendo de lo que habíamos pensado. And Eric Green said, Y Eric Green dijo: the take-home message is, oh my gosh, this is really complicated, el punto clave es, oh Dios mío, eso es muy complicado. which is officially the understatement of the century. Eso es increíble de entender. Now, phase two was completed in 2012, La fase 2 fue completada en el 2012. and they studied the remaining 99% of the human genome Estudiaron el 99% restante del genoma humano and declared that at least 80% of it is functional because it has specific biochemical activity. y descubrieron que el 80% es funcional porque tiene actividad bioquímica muy específica. That's a fancy way of saying it's doing something. Una manera muy técnica de decir está haciendo algo. One researcher said almost every nucleotide or base or letter is associated with the function of some sort or another, and we now know where they are, what binds to them, what their associations are, and more. Casi todo nucleotido, base o letra está asociado con una función de algún tipo y ahora es que sabemos qué son y qué cosas se unen a ellos, cuáles son sus asociaciones y lo demás. And the lead researcher said it's likely that 80% will go to 100%. Y el coordinador líder dijo es posiblemente que suba de un 80% a un 100%. In other words, 100% of DNA is functional. En otras palabras, el 100% del ADN es funcional, es necesario. It's obvious we need a new name for junk DNA. Es obvio que necesitamos un nombre nuevo para el ADN basura.
Because we're clearly seeing something that is designed and extremely complex. Porque estamos viendo algo que está totalmente diseñado en una manera muy compleja. Now, the functions of junk DNA are believed to be mainly regulatory. Se cree que las funciones son mayormente regulatorias. They regulate the 2% that are genes and has instructions for proteins. Regulan el 2% en los genes que tienen las instrucciones para las proteínas. And phase 3 has now begun to study exactly what the function is in more detail. Y la fase 3 se ha comenzado a estudiar exactamente lo que hace en más detalle. And as a geneticist, I find that very exciting. Como genetista encuentro esto muy fascinante. And the study has really opened the door to understanding how mutations in junk DNA may be involved in disease. Está abriendo puertas para entender cómo las mutaciones en el ADN basura pueden estar vinculadas a las enfermedades. So things like cancer, diabetes, schizophrenia, Cosas como el cáncer, la diabetes, la esquizofrenia, celiac disease, and even stroke damage. la enfermedad celíaca y hasta lo que es un derrame o embolia. What you have to understand is that because evolutionary ideas are so dominant Tienen que entender cómo las ideas evolutivas son tan dominantes and claim that junk DNA was just leftovers from our evolutionary past, y que reclaman que el ADN basura es simplemente los restos de nuestro pasado evolutivo, that scientists didn't really study junk DNA or even think to look there. que los científicos no habían estudiado el ADN basura ni tan siquiera habían pensado en buscar dentro de él For mutations that might lead to disease, but thankfully now they are. para mutaciones que tal vez se puedan encontrar en ellas y gracias a Dios ahora sí las estamos buscando y viendo. So what are some of the things that junk DNA does? ¿Qué son algunas cosas que hace el ADN basura? It's involved in gene silencing. It actually turns genes off. Realmente lo que se llama apaga los genes, It fine-tunes cellular processes, se ajusta en los procesos celulares, like the processes that take us from DNA to RNA to proteins. con el proceso del ADN al ARN a las proteínas. It regulates genes during embryo formation. Regulan los genes durante la formación embrionaria. Mouse studies have shown removing sections of junk DNA are lethal. Han visto que al remover partes de del ADN basura en los momentos de gestación causan problemas de desarrollo severos Or cause severe growth and developmental problems. y pueden ser a causa hasta la muerte. It's involved in DNA formatting, structure, and packaging. Lo que es la estructuración del ADN y cómo se envuelve, It's the way the DNA is shaped and sort of wound up in the nucleus of the cell. cómo está enrollado y amarrado dentro del núcleo del ADN. And it's important for generating genetic diversity, like in the immune system, Y la diferencia que hay en la diversidad genética en el sistema inmunológico, because immune system cells have to respond to a variety of foreign invaders. porque tienen que responder a una variedad de invasores extranjeros. So junk DNA is not junk. Así que el ADN basura no es ADN basura. It's not a genetic fossil from our evolutionary past. No es un fósil evolucionario de nuestro pasado. It's functional and important and very clearly designed by God. Es funcional, es importante y claramente diseñado por Dios. I liked what these scientists said. Me gusta lo que dicen estos científicos. Our expectation is that one day we will think of what used to be called junk DNA as a critical component of truly expert cellular control regimes. Nuestra expectativa es que algún día pensemos en lo que solía llamarse ADN basura como un componente crítico verdaderamente experto en los regímenes del control celular. Once again, what we observe confirms creation based on God's word, Una vez más, observamos lo que hemos visto, confirma lo que es basado en la palabra de Dios, not evolution based on man's ideas about the past. no basado en las ideas del hombre acerca del pasado. So starting with God's word as truth makes sense of what we observe in genetics, Así que al comenzar con la palabra de Dios como verdad, hace sentido lo que observamos en la genética, as it applies to the present and the past, and it confirms the truthfulness of God's word. como aplica en el presente, en el pasado y confirma la veracidad de la palabra de Dios. But starting with man's ideas as truth Pero al comenzar con las ideas del hombre como reales o verdaderas, leads to a lot of problems with what we observe with genetics tenemos muchos problemas con lo que observamos en la and genética, how it applies to the present and the past and does not confirm man's ideas as truth. como aplica en el pasado y en el presente y como no confirma estas ideas como ser verdaderas. And again, why is it important to know this information? Nuevamente, ¿por qué es importante saber esta información? Because we're called to give a defense Estamos llamados a responder
having a good conscience, that when they defame you as evildoers, those who revile your good conduct in Christ may be ashamed. para que los avergonzados calumnen vuestra conducta en Cristo. May we be able to answer questions that people have Que nosotros podamos contestar las preguntas que la gente tenga about genetics, geology, astronomy, de la genética, astronomía, todo, so that we can help them know God's word is true para que le podamos enseñar que la palabra de Dios es verdad and lead them to trust Christ as their Savior. y llevarlos a la verdad de Jesucristo como su Salvador. Thank you. Congreso de Ciencia, Creación y Apologética.